Se viene el final, atención, va a ganar, ganó. Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, un bonus track hecho especialmente para ustedes porque hoy tenemos a un invitado. Jaime Alguersuari se une a las filas de Fórmula Latina. Jaime, para los que no sepan, que dudo que no sepan quién es Jaime Alguersuari, pero para los que no sepan, fue piloto de Fórmula 1 del 2009 al 2011 con lo que era Toro Rosso, ahora Alfa Tauri, y después también estuvo corriendo en Fórmula E, así que nos da muchísimo gusto, Jaime, que estés con nosotros, porque además dejaste el automovilismo un tiempo y estás de vuelta, y eso, por supuesto, que a todos nos emociona. Bienvenido a Fórmula Latina, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues un placer y menuda introducción, mejor imposible. Sí, preparada, sí. Ya sabes, estudiando a tope. Ya, muy bien. Estaba a punto de decir Alfa Tauri en vez de decirlo al revés. Ya lo he visto, pero, ya. Sí, pero lo dije bien. Bueno. Bienvenido, Jaime. Entonces, a ver, ponos un poquito al día. No voy a presentar a los demás porque ya son los viejos conocidos de siempre, Juan, Cris y Diego, así que me voy a ir directo contigo, Jaime, y que nos digas, porque mucho se ha hablado, a ver, Jaime ha vuelto a competir. Entonces, sí. ¿Cómo fue eso de volver? Y primero, ¿por qué decidiste irte y por qué volver? ¿Y qué renació en ti? ¿Qué te produjo el volver a competir? Bueno, es curioso, ¿no? Porque la verdad es que hace 3 años escribí un libro que se llama Reinvéntate. Ahí cuento un poco, pues, todas mis vivencias y anécdotas y mi experiencia en el mundo del automovilismo desde que era un niño, desde que tenía 8 años hasta que decidí retirarme. Y estaba segurísimo de que nunca, jamás volvería a tocar un volante, ¿no? Sin embargo, 6 años más tarde de mi retirada, vuelvo a encontrar ilusión y pasión para competir, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Y estoy súper contento de que ese libro quedara escrito, porque ese libro genera, o sea, al final describe un estado de ánimo en el que yo me fui de una Fórmula 1 pues, completamente dolido, desengañado, desenamorado, con el corazón roto y con 0 ganas de volver a correr en nada. O sea, mi cabeza no estaba en ningún coche, ni en ninguna categoría, ni presente, ¿no? Yo tenía unos objetivos, no se cumplieron y decidí pasar a otra cosa que me hacía más feliz, que era la música, ¿no? Hemos pasado por un proceso, toda la humanidad como sociedad, que nadie se esperaba, que ha sido una pandemia, y nos hemos replanteado muchísimas cosas como seres humanos, ¿no? Y una de las cosas que yo pues, he aprendido de todo este proceso ha sido de la introspección, ¿no? Del entender quién soy y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y sobre todo de mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Yo creo que el ser humano tiende a ser siempre mega ambicioso y que nada nunca es suficiente, ¿no? Y obviamente pues mis objetivos y mis ambiciones eran las de ser campeón del mundo y ser el mejor en mi trabajo. No se consiguieron y la verdad es que desde entonces todo lo veía negativo, ¿no? Lo veía como negro, oscuro, y sentía incluso rencor y odio hacia ciertos personajes y hacia un global como era la Fórmula 1, ¿no? Entendí que eso no era viable, que no me hacía estar bien como persona, de que eso no me hacía brillar en la vida y que no era el Jaime Alguersuari que tenía que ser, ¿no? Para mí volverme a conciliar con el mundo del automovilismo ha sido una muestra para mí mismo, ¿no? Ha sido como un trauma superado, por llamarlo de alguna manera, y disfrutar al 100% de algo que me ha hecho feliz y que me lo ha dado todo, y que ahora lo hago sin ningún tipo de bloqueo, ¿no? De obstáculos. Y por eso, pues, simplemente vuelvo porque conducir me hace feliz, porque conducir me gusta,
más allá de lo que pase y de lo que deje de pasar. Y me he dado cuenta de que esta vuelta o sea, que como que me estoy disfrutando más que nunca detrás de un volante, ¿no? Y no me lo hubiera imaginado en mi vida que esto sería así. Disculpar el discurso, pero era así de profundo. No, ¿sabes? y qué bueno. Jaime. Sí nos gusta así eso de expresar. A ver, Juan, tú conoces bien a Jaime, así que tendrás mucho que hablar con él. Bueno, me ha tocado justamente estar en su debut en la Fórmula 1 en Hungría y luego todo ese proceso que estuvo en Toro Rosso, con altos y bajos, pero una última temporada donde sumó muchísimos puntos también y siempre estaba su hermana, su papá, ¿no? Vamos a empezar por ahí. El papá siempre ligado a las motos, inclusive promotor de una categoría donde salieron Fernando Alonso, salieron grandes pilotos en España. O sea que has vivido siempre desde chico el automovilismo y siempre ha sido tu amor. Pero mira lo que has contado, ¿no? En algún momento pasó a ser algo que no lo podías soportar, pero tiene un motivo, ¿no? Y seguramente siendo campeón de la Fórmula 3 británica también, con un palmarés muy importante, llega a la Fórmula 1 siendo uno de los pilotos más jóvenes, creo, en ese momento, hasta que Max Verstappen y alguien más te habrá superado, pero en ese momento era el piloto 19 años, debutando en la Fórmula 1 con un proyecto muy importante como es ser miembro de la Academia Red Bull o como quieran llamarla, y a partir de ahí vinieron las alegrías y las tristezas, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de eso, pero ¿cómo fue ese momento? Porque a mí me gustó mucho, porque después de ese debut te esperamos un rato largo, me acuerdo que estaba tu hermana, finalmente viniste, ya no quedaba nadie, pero viniste a hablar con nosotros y te vimos feliz, ¿no? Porque era, como bien decías, ¿no? El principio tal vez de un sueño que habías anhelado toda tu vida. Sí, bueno, la verdad es que curiosamente no era un sueño que había imaginado toda mi vida, ¿no? Es decir, el otro día lo pensaba, ¿no? Y hice una carrera de karting aquí en España y veo a todos estos chicos que piensan en la Fórmula 1 y en ser y en tener, ¿no? Y yo nunca pensé en llegar a la Fórmula 1, básicamente porque simplemente pues era un chaval y disfrutaba haciendo lo mío, quería ser profesional de karting y Red Bull me seleccionó, las circunstancias fueron las que fueron, de repente tenía 18 años, gané la Fórmula 3 en Inglaterra, había un sitio en Toro Rosso, me llamaron de un fin de semana para el otro, no pude probar el coche, iba completamente a ciegas, sin conocer absolutamente nada de la Fórmula 1 ni lo que conllevaba y me pusieron allí. Entonces, el objetivo era muy claro, ¿no? Terminar la carrera, hacer vueltas, conocer el equipo, conocer el sistema de funcionamiento. La verdad es que ahí Red Bull se portó muy bien conmigo porque ya incluso Mateschitz, que me llamaba directamente, en plan, tienes tiempo, no te preocupes, lo que te hemos hecho es una putada, de alguna manera. Y la verdad es que todo ese momento estuvo bien, pero fue muy duro, no estaba preparado para entrar en esa Fórmula 1 desde entonces y había que hacer muchos kilómetros y sobre todo para ir rápido y sacarle el máximo partido del coche. O sea que yo creo que una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, alegría, porque obviamente pues soy privilegiado estar entre uno de los 20 coches del mundo, de la punta de lanza del mundo del motor, pero por otro lado, quiero ganar a mi compañero de equipo y ahora mismo estoy lejos, ¿no? Y obviamente es normal. Jaime, bueno, un gusto saludarte en principio y que nos cuentes por qué te decepcionó, qué fue lo que te decepcionó, la Fórmula 1 o el automovilismo en ese momento donde te vas, ¿no? Bastante enojado por lo que nos contabas. ¿Qué fue lo que te decepcionó? Bueno, realmente, Cristian, el problema no fue, o sea, el problema fui yo realmente, porque Fórmula 1 sí ha funcionado casi siempre de la misma manera, ¿no? Han habido, quiero decir, cada 4 años o 5 o 6, la Fórmula 1 y la reglamentación cambian, pero al final el sistema y la manera de trabajar de todo el circo es siempre la misma, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú estás en una sociedad, estás como en una burbuja, como es la de Red Bull, no te das cuenta, ¿no? A mí me habían dicho que ganar a tu compañero de equipo y llevar un coche que no estaba para hacer puntos a los puntos y ganar pues, a equipos que tenían más presupuesto que el nuestro. Y hacer una temporada sólida era pues suficiente para seguir en un equipo, sobre todo porque, no sé, nos habíamos portado bien con alguien que me lo había dado todo, que era Red Bull, con lo cual yo no podía decir nada al respecto, ¿no?
pero por otro lado me sentí muy utilizado porque se esperaron a una decisión el 16 de diciembre del 2011 que no hacía falta hacerlo de esa manera. Quiero decir, a mí me dicen 3 carreras antes que no continúo y yo tenía un contrato en Lotus, ¿no? Que tuve que decir que no, porque básicamente sabíamos que la temporada estaba yendo de locos, estaba yendo súper bien. Estábamos sólidamente entre los 10 primeros, haciendo octavos, séptimos, ganando a Mercedes, ganando a Force India, ganando a Sauber, ganando a un montón, Lotus. Y entonces, claro, eso me dolió mucho y sobre todo la manera en la que se hizo, ¿no? O sea, el publicar no son pilotos ganadores, son pilotos buenos, pero no son ganadores cuando hemos estado 6 años en un proyecto juntos. Entonces dices, no entiendo nada, ¿no? Suben a otros pilotos que después los suben a Red Bull y no hacen tu puntuación. Y empiezas a entender cómo funciona, que vuelvo a decir, no es una crítica hacia la Fórmula 1, son estadísticas y son números que también sucedieron antes, ¿no? Y no me han repercutido negativamente a mí, ¿no? Hay muchos pilotos pues, que también tienen sus porqués y sus cosas, ¿no? Pero fueron las maneras que me di cuenta, ¿no? Y empecé a entender una vez fuera de la órbita Red Bull de cómo funcionaba todo y no me lo podía creer. Entonces, claro, yo admiro la familia Sainz porque son una familia que se han creado con unos valores del deporte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carlos, para mí, tiene unos valores de deporte como si fuera un tenista profesional de los 10 primeros del ranking ATP, ¿no? O de los mejores golfistas. Yo creo que me he formado en esos valores. Y cuando me doy cuenta de que la Fórmula 1 no considera esos valores en cuanto a mercado de pilotos, en cuanto a decisiones comerciales, políticas, pues no me pareció digno y justo en la manera que se hicieron ciertas cosas. Pero vuelvo a repetir, no es ninguna crítica, estoy muy agradecido a todo lo que me ha pasado en la vida, soy un privilegiado y lo que veía antes como negativo lo veo como súper positivo y de todo he aprendido muchísimo, ¿no? Y gracias a eso pues he podido formar otra vida en otro lado, en la música. Soy una persona súper feliz porque pensaba que no podría hacer ciertas cosas en otro sector que no tiene nada que ver con los coches y parece que me estoy saliendo. O sea que no regrets. Qué bueno todo eso que nos cuentas, Jaime. Y bueno, es que tu historia creo que la pueden contar otros, bueno, tantos pilotos que han pasado por el programa Red Bull Junior que han acabado frustrados, que han acabado incluso su carrera en el deporte motor, incluso consiguiendo buenos resultados, o que luego van en otra categoría y son de los mejores, ¿no? Creo que, pues como tú lo dices, han invertido en la carrera de muchos pilotos, pero al final son con muy pocos los que se acaban quedando. Y nos decías que no entendiste en ese momento cómo funcionaba todo. Años después, ¿qué nos puedes contar de realmente cómo funciona el programa de pilotos de Red Bull? Porque hay muchas decisiones que difícilmente se entienden, ¿no? Cambios de idea, de lo que se comunica, pues más recientemente, por ejemplo, lo que pasaba con Pierre Gasly, que Pierre Gasly le dijeron, tú tranquilo, y cuando le dijeron tú tranquilo, a las pocas semanas lo habían bajado a escudería Toro Rosso y ponían en su asiento a Alex Albon. ¿Qué es lo que prima en ese tipo de decisiones? ¿Qué nos puedes contar de cómo funciona todo eso? Mirad, yo es curioso, ¿no? Porque ahora que yo he vuelto a correr, aunque sea en karting, me siento libre. O sea, tengo 31 años, han pasado 10 años desde que yo tenía un contrato con Red Bull y ahora que vuelvo a correr me siento como que no corro para nadie, corro para mí. Y que gane o no gane, soy feliz igual. El otro día me lesioné una costilla, ganó un chico y era feliz por él, era su día, era su momento y para mí eso es competición, ¿no? Para mí esos son valores. Y te puedo asegurar que en Red Bull nadie corría para él. Nadie corría para él. Todos, o sea, yo me acuerdo, ya no en Fórmula 1, quiero decir, Fórmula Renault, Fórmula 3 inglesa, yo no llego a ganar ese campeonato y yo no continúo. Lo tengo clarísimo, clarinete, lo clarísimo. Y nos lo jugábamos con, era yo y mi compañero de equipo, que era Brendan Hartley. Él me odiaba
rotundamente me odiaba. Y yo le odiaba a él, pero no, o sea, el chico no tenía nosotros no teníamos ninguna culpa. Era la energía que se generaba Helmut Marko, que nos enviaba desde el teléfono y desde las reuniones que teníamos con él. Que entiendo, y además respeto, porque para mí máximo respeto, el programa de jóvenes pilotos se ha demostrado que han salido grandes talentos de ahí, es evidente. Ellos tienen un método que es, si no aguantas te rompes y no sirves. Con lo cual te voy a exigir más que nadie y voy a jugar con tu cabeza, ¿no? Y entonces ellos juegan con ese factor de presión y de presión y de presión y de presión y de presión que no todo el mundo puede aguantar. Claro, para mí, yo llego a un momento, o sea, yo me lo tomaba como que sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y sé hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo llegar. A mí en Suzuka 2011 me hacen firmar un documento que se retrasaba la decisión de los pilotos y me dice que tengo que ganar una carrera con Toro Rosso. Entonces, claro, que a mí me diga, en el 2008 me diga, Jaime, si no ganas el campeonato, tu carrera deportiva se acaba. Lo entiendo, o sea, es que lo puedo llegar a entender. Ok, estoy segundo, tengo coche para ganar, si no gano, fuera. Vale, ok, te lo firmo. Pero claro, 3 años después no me puedes hacer firmar un documento y decirme, tienes que ganar la carrera. Tal. Entonces yo sé que él en el fondo no quiere que firmes ese documento, porque sabe perfectamente, igual que tú no es tonto, sabe perfectamente que tú no puedes ganar una carrera con un coche que va 2 segundos por vuelta más lento, 1,5 segundos. Entonces, claro, ante esa situación yo siempre tenía una relación muy franca y muy honesta con Helmut, ¿no? De decir, Helmut, yo te firmo porque me lo dices y porque no tengo otra opción, se me acaba el contrato, tal, pero si quieres que gane la carrera, me has de dejar que me salte la última chicane, ¿sabes? La última chicane. Claro. Y es lo que le contesté, le dije, yo me salto la chicane cada vuelta y te gano la carrera. Pero lo que me estás pidiendo es, o sea, ¿qué me cuentas? Ridículo. ¿No? Y él reía porque ya llegamos a un momento de confianza que yo entendía perfectamente lo que se podía y lo que no se podía hacer. Entonces, no me pidas cosas, sé cuál es mi límite y cuándo no. Yo tuve un problema de degradación de neumáticos toda la mitad del 2011. Sabía que si lo resolvía y que si daba con el setup del coche en carrera, nadie nos ganaría. Y se lo dije, me das 3 carreras y yo te pongo el coche y los puntos cada carrera. Y así fue. Entonces, siempre ha habido una relación humilde, honesta y estrecha. Hasta que de repente un día, como has dicho tú, ¿no? Que Pierre Gasly, bueno, todo aquel lío, que te cambian y tal, te dicen que estés tranquilo, pues más o menos a mí me pasó lo mismo, ¿no? A mí y a mi compañero. Todo iba fantásticamente bien, en el mejor momento de mi carrera deportiva a nivel técnico y profesional, y no me llamó él, me llamó Franz, y la llamada duró 1 minuto. Entonces yo le llamé y le dije, bueno, ¿de ahora de qué va esto? Y la respuesta fue muy honesta, como todo lo que os he contado, ¿no? No he podido hacer nada. Llama a HRT, igual tiene un asiento allí. O sea, fue directo. Con lo cual, de verdad, no le guardo ningún rencor a Helmut, ni a nadie, por supuesto, porque todos me han ayudado muchísimo, si no, yo nunca hubiera llegado a nada en la Fórmula 1 o en el mundo del motor, pero que es una manera de hacer que tienen y que yo respeto porque en el fondo te están pagando todo, te están ayudando a ser alguien, ¿no? O a destacar en algo y tú se lo has de compensar con resultados. En ese caso, ni con resultados fue suficiente. Pero no es la persona que todo el mundo piensa el único que manda, ¿no? Oye, Jaime, ¿tú por qué crees que decidan hacerlo de esta forma? O sea, ¿realmente ves ese beneficio que pueda obtener Red Bull con esa presión ante los jóvenes, ¿no? Sobre todo porque pues prácticamente son los jóvenes pilotos a los que les ejercen esa presión. Y si consideras que es igual en otros equipos, o es un sistema muy de Red Bull y muy de la línea que ellos manejan. Yo te digo una cosa, Giselle, yo estoy convencido de que quien nos esté escuchando deberá pensar, pero es que en mi trabajo me pasa esto. O sea, mi jefe me ha llegado a hablar de esta manera, ¿sabes? O sea, para mí, yo en el libro además lo dejé escrito, digo, yo doy gracias a que me ha pasado todo esto porque para mí ha sido una universidad. O sea, yo he aprendido de todo esto que me ha ocurrido, ¿no?
Yo no sabía hacer música ni encender un ordenador y me las he apañado simplemente con la educación que he recibido y la disciplina que he recibido y de la manera en que se me ha diseñado como piloto y que se me ha educado para hacer otras cosas en la vida. O sea que no lo veo como algo negativo, sino que lo veo como algo que he aprendido muchísimo y que estoy convencido de que pasa en un montón de trabajos y que así es la vida. Realmente, entonces en Fórmula 1 no solamente es que es complicado llegar, ¿no? Porque sabemos que es súper complicado llegar, sino que también, o sea, es complicado mantener ese ritmo por la presión que existe de todo lo que nos estás comentando. O sea, es una doble presión el poder estar manteniéndote en ese nivel. Sí, en el caso del Junior Team, que a día de hoy ya no tiene ningún sentido, y es así. A día de hoy, el Junior Team de Red Bull ya no tiene ningún sentido. Desde el día en el que Checo Pérez firma un contrato con Red Bull, el Junior Team no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque Checo nunca formó parte del programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Y Checo es un grandísimo piloto, no lo niego, pero quiero decir, ha ido por otro lado completamente distinto al programa de jóvenes pilotos. Entonces, si tú formas parte del Junior Team, esas son las reglas y esas son las fórmulas que tienes que seguir y que tienes que respetar y que todos los que hemos estado allí hemos tenido, y grandes pilotos, hemos tenido que respetar y que seguir, ¿no? Pero bueno, ese listado, ¿no? de pilotos que mencionaron, Gasly, pero dijiste Hartley que tuvo de alguna manera o alguna revancha, pero tampoco terminó bien, Scott Speed, Sebastián Bourdais, todos los que estaban también en la época que tú estabas, es una lista enorme, y algunos que nunca llegaron a estar en la Fórmula 1, como Antonio Félix da Costa, o el mismo Jean-Éric Vergne, ¿no? Que compartiste también allí en la Fórmula E, que hizo un gran trabajo, ¿no? Yo creo, pero no era suficiente. Y es como el juego, relacionando con tu música, como el juego de las sillas, ¿no? Solamente hay 2 sillas y hay muchísimos pilotos sentados en la silla. La única diferencia es que la música la manejan ellos y ni siquiera la ponen, ¿no? Te sacan sin música. Y sí, yo creo que esa teoría de que bien dices de crack under pressure, ¿no? Don't crack under pressure, en algún momento falló, ¿no? Falla porque se acaba con Max Verstappen, toda esta escuela que estás mencionando, ¿no? De esta academia de Red Bull, que ni siquiera es 100% Red Bull, tampoco Max. Pero a partir de ahí se desvirtuó, terminó. Y yo creo que lo último tal vez que rescató Red Bull fue Sebastian Vettel, que tampoco era piloto BM y ellos lo sacaron. Pero los 100% de la escuela, ¿no? O que te apoyan desde categorías inferiores como a ti y demás, no han tenido un brillo enorme en la Fórmula 1, o por lo menos lo manejan de una manera totalmente, no sé, ellos sabrán, ¿no? Mira si yo me voy a poner a juzgar cómo lo manejó Red Bull, pero hemos visto injusticias seguro, ¿eh? Y no solamente en tu caso, como bien dijo Diego, Gasly, Albon, pero no rindieron como ellos querían, como quisieron. Pero yo digo una cosa, o sea, si tú ganas a tu compañero equipo y consistentemente estás por encima de él en carrera, acabas carreras, eres sólido en los puntos, tú tienes que estar en Fórmula 1. Ya no digo en un equipo, tienes que estar en Fórmula 1, o sea, tienes que estar en el ranking de los 20 mejores pilotos. Aquí funcionan por puntuación, como en el tenis y como en el golf. Yo quiero creer que la Fórmula 1 es un deporte. Quiero seguir creyendo y defendiendo que la Fórmula 1 es un deporte. Entonces, si la Fórmula 1 creemos que es un deporte, tenemos que defender la puntuación y el ranking de los mejores 20 pilotos del mundo. Entonces, pilotos que vienen de la Fórmula 2, pilotos que vienen de la Fórmula 3, los primeros 5, los pilotos ganadores, tienen que subir arriba. Entonces, no sé, yo para jugar a Roland Garros tengo que hacer unas previas. No puedo saltarme las reglas y llegar y no te invitan. Entonces, ha de haber un método diferente. Pero tampoco hace falta entrar. Quiero decir, en Red Bull las reglas han funcionado distintamente. Cuando yo entré éramos 20 y pico pilotos. Después, como has dicho muy bien, cada vez se hizo más pequeño el embudo y éramos menos hasta que de repente se encuentran sin pilotos. Y cuando quieren echar a Gasly, a Albon, a no sé quién, y que vengan más pilotos, no hay más. Si es que no hay más. Los habéis cargado a todos y no hay más pilotos abajo porque además, y esto es evidente, cada vez hay menos papás pagantes en categorías inferiores.
Yo me acuerdo cuando yo corría la Fórmula Renault éramos 40 coches casi, ¿no? En la Fórmula 3 éramos 30, las World Series éramos 30. Ahora es difícil llenar las parrillas, ¿no? O como que cuesta más. Y muchos pilotos ya con otros objetivos, ya incluso ni siquiera viendo la Fórmula 1. Otros pilotos diciendo, yo me quiero ir hacia otro lado, yo por aquí no paso. Entonces todo ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que FIA y F1 desde hace tiempo tenían que haber, no sé, haber generado un sistema un poquito distinto, ¿no? Y más parecido a otros deportes, yo creo. Jaime, vos viviste de adentro un poco todo lo que fue el mundo de la World Series, ¿no? Por tu familia y en un momento de, como marcamos hace un ratito, de furor, donde salían grandes figuras de ahí, pero tuvo su momento también donde terminó cediendo terreno frente tal vez a otras categorías o a otras situaciones. ¿Cómo viviste vos ese momento? Que calculo, bueno, estabas ahí metido adentro, ¿no? ¿Cómo fue ese momento y por qué termina la World Series como terminó? Pues yo no puedo decir mucho en ese caso porque yo ya estaba desvinculado de las carreras. Yo lo pasé, o sea, cuando sucedió todo aquello, a mí me costó mucho volver a conducir, ¿no? Corrí la Fórmula E, pero totalmente desganado, sin ilusión. Sí. Yo quería ganar, yo veía que mi sitio era en Red Bull, veía que había dicho que no a un contrato. Cuando todo se gira y de la manera en que se giró, no entendí nada. Y de repente pues sufrí un blackout porque, claro, yo tenía otros objetivos en mi vida, ¿no? Y como que de repente se destruía todo tu carrera y todo y no recuperaba, ¿no? Entonces, para mí, después de aquello, yo no quería saber nada más de nadie. Yo sé que mi padre estaba involucrado con Renault, con las World Series, intentándolas tirar adelante, pero yo ya me fui a Londres a vivir con mi exnovia. Claro, no te involucraste en eso, por eso te lo preguntaba. No, corrí la Fórmula E porque me ofrecieron correrla, pero es que no tenía ni ganas de ir a las carreras. No, y por eso me retiré, básicamente, porque digo, o sea, ¿para qué voy a hacer algo en la vida que no me apasione? Y yo además digo, es que no lo haré bien, porque si no me gusta lo que hago, es imposible. Si no te gusta tu trabajo, es imposible que saques el 120% de ti, ¿no? Y en ese momento, pues, estaba cada vez con la música, me gustaba cada vez más y digo, es que realmente soy feliz en el estudio, ¿no? Y haciendo música, es lo que me gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes? Sí. Oye, Jaime, ahorita tienes que contarnos más adelante un poco para cerrar el tema antes, pero nos tendrás que contar de dónde sale Squire y qué más hace Jaime Alguersuari, porque es mucho más que un expiloto de Fórmula 1, que es un poco de lo que estamos hablando aquí. Pero para cerrar el tema de Red Bull un poco, mencionaste, y con toda la razón, la llegada de Checo Pérez. ¿Cómo crees que puede él perpetuar su permanencia en el equipo sabiendo, conociendo cómo funciona Red Bull por dentro? O sea, ¿tiene opciones de seguir más allá de lo que pueda hacer este año? ¿Qué necesita hacer Checo para mantenerse dentro de ese mundillo de Red Bull? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Checo es un piloto muy inteligente y yo creo que si les ayuda a puntuar, o sea, me resultaría difícil entender que vaya a ser más rápido que Max, pero si les da puntos sólidos y deja el coche entre los 3-4 primeros consistentemente y les ayuda a hacerles cara a Mercedes, que es lo que buscaban al final, ¿no? Un piloto que estuviera, pues no sé, a 2-3 décimas, pero que estuviera siempre allí y que puntuara. Yo creo que con eso, al final un equipo quiere un piloto número 1 y un piloto número 2, no quieren problemas. Yo creo que con eso continuaría. Entonces, si pudieras darle a lo mejor un consejo a Checo, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, no tendría mucho que decirle. Él sabe, yo creo que bueno, pues imagino que se habrá dado cuenta de cómo funcionan las cosas ahí dentro. Lo que pasa es que cuidado con los contratos que firma, tenés que decirle, ¿no? Sí. No, funciona la Fórmula 1, porque también tuvo un desengaño en otros
bueno, en otras situaciones con otros equipos, ¿no? Las situaciones que se divierte. Yo a día de hoy me divertiría, en cada momento tiene un coche para ganar. Creo que va a ganar más carreras y que tiene que aprovecharlo, tiene que aprovechar esta oportunidad. Tiene que aprovechar esta oportunidad para sumar puntos, porque muchos se obsesionan en ganar, ¿no? Pero es súper importante el piloto a 20 carreras, ¿no? O sea, al final lo que busca un equipo son puntos. Y ganar el Mundial de Constructores es estar sólido entre los 4 o 5 primeros. No quieres un piloto que te choque el coche, no quieres un piloto que haga errores. Y yo creo que Checo en esto es un piloto bastante sólido, ¿no? Y que es inteligente. Con lo cual, yo si le pudiera dar algún consejo le diría, cuando no estés para ganar o cuando no estés mega competitivo, acaba carreras. Es súper importante, ¿no? Y mete el coche en el top 5 para ayudarles a ganar el Mundial de Constructores. Ellos necesitaban un piloto que les diera más consistencia que Albon. Y creo que con Checo lo han logrado. Lo van a lograr, vaya. Jaime, bueno, como bien decía Diego, hablaste de tu etapa de la música. La he vivido porque me ha tocado fiestas donde eras DJ y la verdad que es fantástico. Y además también cómo fuiste desarrollando tu propia música y tu propio estilo, que eso es fantástico. Pero también es cierto que te enamoraste de la Fórmula 1, pero yo te he visto también trabajaste para la BBC y era difícil, ¿no? Estar trabajando, hablando, viendo un deporte que te había desilusionado. Ahora, como te reencontraste con el automovilismo, ¿la vivís de una manera distinta la Fórmula 1? ¿La ves? Sí. Porque en un momento, inclusive lo que vos decís se percibía en la Fórmula E, me acuerdo muy bien, porque hemos hablado mucho y siempre explicándonos cómo funcionaba el auto, pero no era feliz, como pasó con Jean-Éric Vergne, ¿no? Me acuerdo que ni siquiera quería estar ahí, estaba porque tenía que seguir corriendo y quería correr, pero no aprendió a disfrutar la Fórmula 1 la Fórmula E el primer año, estaba también muy desenamorado hasta que se dio cuenta que podía salir campeón, que podía competir. Ese proceso de la Fórmula 1, ¿ya lo tenés superado? ¿Te gusta ver las carreras? ¿Viste la carrera del fin de semana? ¿Te apasionó? ¿Cómo lo vivís a las carreras? Pues no soy un apasionado, pero sí que las sigo, sobre todo por Carlos, porque Claro. es un buen amigo y es la primera vez que me pasa que le deseo a otra persona, sobre todo español, ¿no? Y que representa pues mi país, que le vaya súper bien porque es una buena persona y que a veces cuesta de ver, ¿no? En el paddock es como que mucho ego alrededor. Y Carlos es una buena persona, son una familia de 10 y de verdad que las veo por él, le deseo lo mejor. De hecho, estuve comentando en Telecinco la carrera de Barcelona. Obviamente aún tengo sentimientos y aún me veo allí y me veo dentro del coche cuando hago algún onboard. Pero porque, claro, es que al final es como que mi salida, o sea, no se resolvió, ¿no? Es como que cuando Claro. hay algo que no, en la vida que has acabado sin resolver, ¿sabes? Sin resolver, es como que siempre te queda aquello, ¿no? Y eso me pasó, me seguirá pasando con la Fórmula 1 siempre, por supuesto. Pero ahora lo veo muy diferente, ¿no? Tengo 31, han pasado años, aunque aún pues me conservo y ahora vuelvo a correr y tengo más ilusión que nunca, pero sí, puedo. De hecho, he ido alguna vez a algún circuito que mi novia quería ir y he estado en el box de Red Bull, he estado con la gente que decidieron que no continuara, hemos abrazado, o sea, que todo ha pasado, no es ningún drama, ¿no? O sea, que todo bien. Jaime, con vos creo que ya es el tercer piloto que se hizo DJ, que conozco yo, ¿no? Uno es Juan Cruz Álvarez, ¿Sí? es otro chico, Fran Bielbugliotti, que le está haciendo muy bien también. Y bueno, el caso tuyo, que es el más conocido en el ambiente y todo. Pero yo lo que quiero tratar de entender es si hay algún vínculo entre manejar un auto de carrera y hacer música como la que hacen ustedes. Sí, ¿Hay por alguna supuesto. relación? ¿Cuál es la relación? Pues mira, es muy fácil. Las dos son un arte para mí. O sea, conducir lo puede hacer todo el mundo, entiendo, ¿no? Y hacer música también. Pero hacer música especial y conducir un coche al 120% no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Y creo que es un arte, ¿no? La música no es una competición, compites contra ti mismo
Y entiendo que en el sector del automovilismo es una competición donde compites contra otros, ¿no? Pero sí que veo muchas similitudes, ¿no? Es una libertad de expresión, sobre todo cuando llevas un coche que haces lo que te esperas que haga, ¿no? Que puedas frenar donde te esperas que puedas frenar, que tenga cierto agarre, que reaccione de una cierta manera que tú te imagines, ¿no? Y acabes la vuelta y digas, wow, yo tengo vueltas todavía, incluso pues con Toro Rosso, de decir, era especial esta vuelta, ¿no? Era perfecta. Y para mí eso es un arte. Y en la música igual, hacer música es difícil. Es como, no sale siempre. O la expectativa que tú tienes, ¿no? Y a veces no sabes cómo, ¡pum! De repente sale algo bonito, diferente, inusual, disruptivo, y lo mejor es que cuando lo puedes poner delante de otras personas y sienten esa sensación y sienten ese sentimiento que sentiste tú cuando lo hiciste y luego encima lo compartes, es increíble, es bestial. Bueno, yo te sigo en Spotify como Squire. ¿Por qué Sí. Squire? ¿De dónde sale ese nombre? Pues mira, Squire, obviamente yo no quería poner mi nombre como piloto, creo que tenían que ser dos cosas diferentes. Como que Pero aparece tu foto, ¿no? Sí, claro. Entonces, mi Squire es mi segundo apellido en inglés. Traducido al español, Escudero. es escudero. Exacto. Escudero. Es el escudero. Y pensé, bueno, el nombre es corto, está bien, chulo. Venga, vamos a llamarnos Squire. Y he leído también que has sido también conferencista. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues nada, muy sencillo. Cuando publiqué el libro, todo esto era muy difícil de explicar en un documental o en una entrevista o en cualquier lado, ¿no? Y decidí escribirlo unos años después. El libro es un libro de motivación, de superación personal, de cómo entendí yo todo aquello y cómo reaccioné al cabo de un tiempo y por qué, pues, de alguna manera me vi distinto, ¿no? Y como más completo como ser humano. Y entonces, una vez publicado, pues, la gente quería escuchar la historia. Todos somos storytellers, todos tenemos una historia increíble que contar. La manera que la explicas es lo que marca la diferencia, ¿no? Y es lo que me di cuenta, que la gente quería escuchar una historia de reinvención, una historia de motivación, y sobre todo porque la gente necesita ilusiones, ¿no? Necesita inspiración. Y muchas veces la hago pues para compañías aquí en España, pero muchas veces pues voy a universidades o colegios, ves a los niños y es bonito, ¿no? Me gusta. ¿Cómo se llama de nuevo el libro, Jaime? Así Reinventa. todos lo pueden. Bueno, Reinventa. lo pueden bajar, se puede bajar de algún. Sí, está en Amazon. No sé si lo venden fuera, pero está en España. Y bueno, es eso, ¿no? Habla un poco de toda la época, sobre todo, bueno, desde que empezó hasta la Fórmula 1. Toda la época de la Fórmula 1 es para gente que no entiende de coches, ¿no? En general, o que no entiende cómo funciona el sector de la Fórmula 1 y tal. Y todo lo que pasó después, ¿no? El durante y cómo y el después. Hay muchísimas anécdotas. Estuve 2 años para escribirlo, o sea que... Ya, O sea que ya tienes la anécdota, tienes la anécdota exacto. ahora. Entonces. Hablando de anécdotas, ahorita vamos a entrar en el anecdotario, pero quiero que antes de entrar a eso, entonces, todos los que te están escuchando y los que alguna vez siguieron tu carrera, que ahora que dicen, oye, Jaime está volviendo a correr, ¿qué va a pasar con Jaime? ¿Dónde va a correr? O sea, ¿con qué ilusión vuelves a correr? O sea, ¿con qué... ¿dónde te ves a lo mejor en un tiempo? O sea, ¿quieres volver a entrar a una competencia? ¿Quieres nada más hacerlo por gusto? ¿Dónde te va a poder ver el aficionado de Jaime Alguersuari? ¿Dónde te va a poder ver? Pues mira, el plan es que no hay plan. Eso es lo mejor. De momento hago lo que más me gusta, que es conectar con el origen, el karting, los karts de caceta, de marchas. Voy a correr el Campeonato del Mundo este año en Suecia y el europeo. El único problema es que el otro día hice la primera carrera aquí en España como entrenamiento. Iba muy bien porque hice la pole y
bueno, casi ganó una carrera, pero el problema es que me rompí una costilla. Bueno, me he roto dos. Upa. Entonces tengo que estar como 6 semanas de baja. Y eso, pues, me da un poco de tal. Pero ha sido el mejor fin de semana de mi vida en las carreras. Wow. Es increíble porque me he sentido libre y feliz y la gente estaba contenta. Me he sentido como muy bienvenido por todo el mundo, por los padres, por los mecánicos. El karting es un mundo como súper sencillo. O sea, ¿en qué momento dijiste, voy a regresar? Bueno, fue todo, tampoco yo no creo que sea una coincidencia, o sea, todo pasa por algo, ¿no? Sete Gibernau, que es ex subcampeón del mundo de MotoGP, es muy amigo de mi familia y tiene una casa cerca de Barcelona donde tiene un circuito de supermotard y karting. Y me invitó en octubre del año pasado y me dijo, vente tal, y estamos un fin de semana rodando. Y yo no me subí a kart desde hace 6 o 7 años. Entonces, bueno, me puse el casco y claro, es que volví a sentir, ¿no? Y me volví a sentir bien, o sea, me sentía bien y sentía que wow, que cuánto lo he echado de menos esto, ¿no? Pero nunca me imaginé, porque nunca me lo tuve la ocasión y tal. Y ahí es cuando le dije, oye, que vuelvo ya. Vamos a montar un test en condiciones y ahí es cuando ya llamé a Italia, a CRG, y le dije, mira, quiero correr 2, 3 carreras, quiero ver cómo voy, quiero entrenar, ¿cómo lo veis? Claro, me miraban en plan, pero si tú estás retirado desde hace 7 años, hay que entrenar. Entonces digo, bueno, hazme un test y ves cómo voy. Y a partir de aquí hacemos si os apetece, hacemos un programa. Venga, vale, ven a Italia. Entonces fui a Italia y ahí ya me hice daño en la costilla porque ya empezó allí el dolor, porque no utilicé protector de costillas, pero el test fue muy bien, fuimos muy rápidos y yo ya me notaba que no me había... que no me había olvidado. Que lo que bien se aprende nunca se olvida, dicen. Sí, exacto. Y entonces a partir de allí ya hicimos el programa, el calendario, y ellos están muy motivados y ha sido una pena, ¿no? Porque no pudo, o sea, ha sido como llegar a hacer la primera carrera. Hemos sido los más rápidos, aunque sea aquí en España y obviamente no ha sido el Campeonato de Europa, pero ha sido llegar aquí, hacer una super imagen, pero no pude correr el domingo porque me rompí la costilla y me dolía muchísimo. Entonces ahora tengo que recuperar, esperar y tal, pero tengo muchísimas ganas y estoy muy, muy, muy motivado. ¿Qué pasará después de aquí? To be continued. Bueno, no sé. Vamos a continuar entonces con el anecdotario, que es la parte que más les emociona a los formuleros. Así que, Jaime, el anecdotario es todo tuyo. Cuéntanos, por favor, alguna anécdota, algo que... Pues sí, que nos siga haciendo sonreír, porque bueno, estamos todos así con la historia de volver, así que... Bueno, hace muchos años yo que estuve allí, pero bueno, no sé, recuerdo si era en el 2010 o en el 2011, hubo un sistema que creó McLaren que se llamaba Conducto F. Lo que ahora es el DRS, se inició por una historia que montó McLaren que se llamaba Conducto F y que ganaban un segundo y medio. 2010, ¿no? Fue eso. Una barbaridad. Puede ser 2010, me suena. Entonces todo el mundo lo empezó a copiar y era un sistema bastante complicado, sobre todo porque todos lo vimos, creo que a partir de la 4ª o 5ª carrera y, claro, Ferrari lo entendió, muchos equipos lo empezaron a copiar y, claro, nosotros lo empezamos a desarrollar y ese conducto nunca llegó. Entonces, como que, bueno, nunca llegó y se gastaron muchísimo dinero en el túnel del viento, perdimos todo el año con el desarrollo de esa pieza y lo probábamos, pero no, nunca funcionó. De hecho, fuimos el único equipo, ya sé que no cuenta para nada, pero al menos algo es algo porque sabíamos que hacía muchísima diferencia. En 2010 fuimos el único equipo que puntuó sin el conducto F. Y claro, a veces es muy frustrante porque antes del fin de semana ya sabes en qué posición vas a terminar, ¿no? Y nunca, o sea, como que en otras categorías siempre estás para ganar, estás delante, estás entre los 3, 4 primeros. En Fórmula 1 no funciona así. Entonces, claro, en una reunión del equipo, el director técnico Giorgio Ascanelli, una persona con mucho carácter, antes de una carrera, salíamos el 16 y el 17 o algo así, atrás. Y entonces hicimos como
hicieron hicieron diferentes estrategias, ¿no? Lo hacíamos siempre, ¿no? Para que si una sale mal, otra sale bien. Y hizo un comentario que me dolió muchísimo y me lo tomé muy personal, porque ya no porque lo dijera en público, bueno, en público, me lo dijo con el equipo de ingenieros y el staff técnico en la reunión del equipo antes de la carrera, ¿no? Y la anécdota fue que dijo, o sea, bajo esas circunstancias, en el sentido de que sabíamos el coche que teníamos y lo que podíamos dar, ¿no? Pero claro, siempre teníamos la intención de como que nos estaban observando con lupa porque los pilotos no eran suficientemente buenos o algo así, ¿no? Siempre teníamos esa sensación. Me daba muchísima rabia, muchísima rabia. Y Buemi era muchísimo más político que yo. Posiblemente fue por eso que él estuvo después en Red Bull y estuvo unos años más con ellos. No sé si aún sigue con ellos. Y sigue. Sí, Probando y ajá. Yo no me callaba nada, y claro. Giorgio Ascanelli entonces dijo, considerando, porque él estuvo en McLaren con Senna y con Prost, era el director técnico, es un ingeniero, ¿sabes? Entonces dijo en el meeting, considerando que no tengo ni a Senna ni a Prost en el equipo, me veo obligado a tomar la decisión de esta estrategia y tal y cual. Y claro, digo, pues estás loco. O sea, ¿qué acabas de decir? Y yo no me callé. Y entonces, cuando me tocó a mí hablar, dije, considerando que no tenemos ni a Ross Brown ni a Adrian Newey, ¿sabes? Claro. Ni estoy pilotando el Red Bull. Vamos a hacer lo que podamos, Claro. como en cada carrera. Claro, todo el mundo se empezó como a medio reír. Él estaba serio, digo, vale, me van a echar, pero no voy ni a correr esta carrera. Claro. No, Me va a llegar el neumático en la vuelta 1, ¿no? me da mucha rabia la gente que compara. Además, años, o sea, es que la época de Senna y de Prost es que no tenía nada que ver con la de ahora. No se puede, o sea, no puedes decir una cosa así. Nadie puede comparar esas épocas con las de ahora. Son muy distintas, ¿no? Y yo, pues claro, tengo la sangre muy caliente y me hirvió y solté esa. Muy bueno. Estuvo bien. Muy bien. Muy buena parte anecdotario. Pero Bueno. bueno, Jaime, recupérate pronto. Esperamos que pronto llegue esa noticia de que estás de vuelta en los karts, que te has recuperado bien y que te has hecho de ese campeonato. Imagínense, Jaime Alguersuari, campeón de karting. Me gusta. Bueno, vamos a ver qué sucede. A ver qué sucede. Gracias, Jaime. Muchas Muy bien, gracias, chicos, Jaime. muchas gracias. Un placer hablar con vosotros. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes. Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina.